Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 49. Vamos a leer el verso 24. Cuando lo encuentren me avisan, por favor, que ya lo tienen. Génesis 49, versículo 24. Amén. Oye, calma. Génesis, capítulo 49, versículo 24. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, es decir, la NBI. Pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles gracias al poderoso de Jacob, al pastor y roca de Israel. Acá es la primera vez que se habla como entra en escena el término el roí, el pastor. Y voy a hablar rápidamente a qué hace alusión este versículo. Este versículo hace alusión a José. Ustedes saben que José fue una persona escogida y llamada por Dios, y pienso yo que es de los hombres más íntegros de los cuales se narra en la Escritura. José fue un hombre que se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Fue un hombre que, a pesar de todas las cosas que le pasaron, fue un hombre santo y fue un hombre puro. Pocos hombres en la Biblia fueron así, porque en realidad, si nos ponemos a mirar, más de uno tuvo su fallo, su error, normal como cualquier ser humano. Pero José fue un hombre demasiado íntegro, demasiado puro. Entonces, aquí en esta palabra nosotros vemos que claramente, después de todo lo que le hicieron, porque los primeros en fallarle a José fueron sus hermanos. Es triste ver esta historia en el sentido de que sus hermanos prácticamente, y lo podemos tomar en ese tiempo como un abuso, sus hermanos abusaron de él cuando le rompieron su ropa y lo expusieron su desnudez en público, y desnudo lo vendieron. Es decir, esto es un tipo de abuso, porque en la antigüedad, cuando una persona, a un esclavo lo vendían desnudo, lo vendían justamente para ofrecer sus servicios sexuales. Es decir, fue en sí un abuso el que tuvo que pasar y atravesar José. Pero dice la palabra, esta es la bendición del papá cuando está a punto de partir de la tierra, Jacob, el patriarca, dice que él se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles. ¿Gracias a qué? Gracias a que José era muy fuerte, gracias a que José era buen mozo, porque era muy bien parecido, o sea, era simpático. Se habla en la Biblia que el hombre era de buen parecer también, se habla por la historia que sus rasgos físicos eran llamativos. Y dice que fue gracias al poderoso de Jacob, al pastor, que José logró mantenerse firme. Y hay acá algo que vamos a arrancar nosotros poniendo como cimiento esto para la enseñanza. Lo único que a nosotros nos puede hacer prevalecer y estar firmes en todo lo que nosotros queramos o emprendamos es estar ligados, aferrados y dependientes del verdadero pastor. Cada quien escoge cada persona es pastoreada en este tiempo. Es inevitable. La gente está siendo pastoreada de muchas maneras, es decir, la gente está siendo alimentada y guiada, porque era la labor de un pastor, alimentar las ovejas, guiarlas y orientarlas en el camino que ellos van a tener que andar. Mucha gente está siendo pastoreada, es decir, todo el mundo, podríamos decir, está siendo pastoreada. Ahora, el problema radica en la actualidad, es por quién justamente es el que está pastoreando a la gente. La gente está siendo pastoreada por los influencers, la gente está siendo pastoreada por las noticias, la gente está siendo pastoreada por artistas que se levantan a hacer declaraciones públicas, por gobernantes, por políticos. La gente se deja alimentar de muchas cosas, y eso por hablar de lo más suave, porque hay gente que se alimenta de otro tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a dejar claro algo, y es que lo que hizo permanecer firme a José, ¿qué fue? Que el Señor del cielo era su pastor. Y no era su pastor porque Dios lo defendía
solamente a donde él estaba y lo guardaba, porque sí vemos la mano de Dios en medio de tantas dificultades, porque es que a José le pasó de todo, a José le pasaron muchas cosas difíciles. En sí, el Señor fue pastor de José porque José era oveja de Dios. Era una persona que más que palabras, con sus acciones y sus actitudes demostraba que quería obedecer a Dios, que quería ser una persona íntegra, que quería ser una persona pura, santa, demostrando con sus acciones que sí él pertenecía a Dios. La semana pasada hablábamos del Salmo 23, que es donde se habla muy abiertamente del pastorado de Dios sobre nuestra vida. Y el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la verdad quisiera salir de allí, pero por mandato de Dios no puedo salir y avanzar todavía un poco más. Hay mucho más todavía para estudiar, pero será próximamente. No vamos a salir de ahí todavía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La semana pasada les hablaba de la palabra, no recuerdo si la nombré, la palabra hebrea, que es pastorear, no recuerdo. Si no lo hice, voy a recordarlo ahora. La palabra pastorear en hebreo es nahal, que quiere decir lo siguiente, quiere decir conducir, proteger, sustentar, encaminar, guiar, llevar. Esto es lo que quiere decir la palabra pastorear del hebreo nahal. ¿Qué dice? Conducir. ¿Qué dice? Proteger. ¿Qué dice? Sustentar. Esto tiene que ver con el sustento, el alimento. Encaminar. Tiene que ver lo mismo con direccionar por dónde va a caminar el rebaño. Guiar, llevar. Había momentos en los cuales al pastor le tocaba echarse al hombro a las ovejas. Había momentos en que las ovejas estaban muy débiles o estaban recién paridas, o las ovejas se habían puesto de brinconcillas por allí y el pastor, para evitar que siguieran brincando, tenía que romperles una patica para que la herida que el pastor causaba en la oveja la hiciera quedarse quietica. Y estándose quietica la ovejita, aprendía a ser sanada por el pastor, que mientras tenía dolor el único que podía quitarle el dolor era su pastor, que mientras tenía dolor el pastor era el único que le ponía el bocado. Eso lo hacen. Yo le mandaba a Nicolás ayer un video sobre Pompeya. Ustedes saben de Pompeya, una ciudad antigua que fue destruida más o menos sobre el 70 después de Cristo. Y cómo en este momento, en la actualidad en Pompeya, el 24 de noviembre del año pasado, llevaron una prueba, 150 ovejas, 150 ovejitas a Pompeya, porque hay lugares donde todavía no se han excavado todas las ruinas que hay, y es un lugar que sigue en proceso de estudio, de investigación. Llevaron allí 150 ovejas como un experimento, y el líder del experimento, el científico, el doctor que está haciendo el experimento, dice: innovar es volver a nuestras raíces. Me parecía tan impactante eso, porque muchas veces en nuestra cultura innovar es tumbemos, quitemos, hagamos algo nuevo, porque para la gente es más fácil que lo que se está cayendo, o dejarlo que se acabe de dañar, o destruirlo por completo y levantar un edificio nuevo. En el caso de nuestro patrimonio histórico, en el centro de Bogotá, que tenemos lugares que deberían ser hermosos, deberían, pero por causa de tanta corrupción en nuestros gobiernos, prefieren demoler y vender para construir oficinas, apartamentos, porque eso les va a lucrar más a ellos. Eso es lo que prefieren la corrupción en nuestros gobiernos. Pero según este científico, él decía: innovar es volver a nuestras raíces. Para la gente es más fácil. Oh, se dañó, pues lo tiro. Ah, esta vieja no me funciona, pues la boto y me consigo otra. Ah, este tipo no camina, pues entonces me consigo otros dos. Porque ese es el pensamiento de mucha gente. Ese es el pensamiento de muchas personas. Ah, esa relación está como medio defectuosa, entonces de pura piedra hoy me levanto 3 viejas más y de malas. O me consigo 3 tipos, o me voy, como dice una vieja, de levante. Y ese es el pensamiento tan absurdo que gobierna
a la sociedad actual que se alimenta de basura, meramente basura, porque no van al pastor, al verdadero pastor. Entonces este señor decía, ponemos las ovejas acá y ayudan las ovejas, escuchen bien lo que hace una oveja, las ovejas ayudan que cuando ellas están comiendo, el hecho de que ellas estén comiendo en su saliva, lo que ellas hacen es que también evitan la contaminación del césped. Ellas evitan que crezca maleza, las ovejas. Las ovejas son las encargadas en este experimento y esto es desde tiempos antiguos. Y lo están haciendo este año, el año 2022, hasta esta fecha. Están con este grupo de ovejas para que ellas coman del césped y al comer ellas hacen fértil el pasto, hacen más atrayente el lugar, lo hacen más fértil y hacen que no haya plaga, que no haya maleza, que no haya malas hierbas. Y yo digo, ¿qué tan chévere todo esto? Y eso me cuestiona a mí en algo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo debo ser oveja para que Él sea mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Lo hablábamos la semana pasada. El Señor es mi pastor, pero el Señor puede decir, y tú eres mi oveja. Lo hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Para que yo sea oveja del césped, dice el Salmo 100, verso 3. Y este es un versículo rema en mi vida, es una palabra rema. El Salmo 100, verso 3 dice, ¿qué es lo que habla este salmo? Dice, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Cuando tú eres oveja del prado de Dios, tus acciones lo demuestran. No es que tú digas, el Señor es mi pastor, es que el Señor diga, X o Y, es mi oveja. ¿Cómo demuestro que soy oveja del prado de Dios? Cuando soy capaz de alimentarme del césped que mi pastor me pone a comer en el momento que él me pone a comer, pero mi función como oveja también es guardar el césped de la contaminación y de la maleza. Me impactaba, porque esos rudimentos, esa innovación que ellos llaman innovación, volver a las raíces, es algo que sigue presente. Así como también sigue presente el hecho de que una oveja descarriada obligatoriamente necesita dentro de sus procesos que el pastor venga y le quiebre una pierna. Parece súper agresivo, parece medio sádico, parece medio grotesco, parece una escena demasiado fuerte, pero cuando una oveja es brincona y esa oveja le pertenece a Dios, Dios en su gracia entra y su intervención muchas veces va a tener que quebrarte una patica. ¿Para qué? ¿Para qué? Decía el profeta, Él hizo la herida, pero Él la sanará. ¿Para qué? Romper. ¿Para qué romperte? Miren, es mejor obedecerle a Dios por las buenas. Es mejor obedecer por las buenas. Es mejor caminar en obediencia. Es mejor dejarse guiar por el pastor y decir, este pasto lo quieres para mí, este pasto es el que voy a comer. Porque dice que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Es lo que me falta a mí. La vez pasada hablábamos con Pablo y decíamos, hay muchas cosas que son buenas. Y ya poníamos ejemplos, la leche es buena, las fresas son buenas. Pero no para todo el mundo lo que es bueno. Hay cosas que son buenas para todo el mundo, pero quizás para usted no son buenas. No todo lo que uno le llama a veces necesidad. Hay que distinguir entre una necesidad y un deseo. Una cosa es necesidad y otra cosa es deseo. Dios no dice, yo estoy aquí para cumplir todos tus deseos. No funciona así con Dios. El pastor no está para dejar que la oveja se descarríe, porque el deseo de la oveja es explorar. Y las ovejas son medio tontas un poco y se desubican, se desorientan muy fácilmente. Entonces el pastor no puede decir, ay, la oveja se fue. Como quieres, oveja, dejémosla que haga lo que está explorando. Hay que dejarla ser oveja. Hay que dejarla ser ella misma. Hay que dejar que explore. Y es lo que mucho de la cultura o anticultura de este siglo se está permeando en la sociedad, o sea, permeó ya la sociedad. Déjelo ser, déjelo expresarse, que diga lo que quiera, que arme berrinche,
que levanten la casa, hay que dejarlos que se expresen, que levanten la casa a gritos, que levanten la... Hay que dejar la libre expresión. No. Y no. El pastor no está aquí para cumplir todos nuestros deseos y caprichos. El pastor está aquí para darnos a nosotros lo que en realidad nosotros como ovejas necesitamos. No para permitir que nosotros transgredamos todos los límites y andemos por donde se nos dé la gana y luego se pueda perder la vida de la oveja. Entonces, estaba estudiando mucho lo que Charles Spurgeon habla acerca de lo que es el pastorado de Dios sobre nuestra vida. Estaba estudiando mucho acerca de esto, por eso digo que esto va más allá y va más profundo y más demorado, pero con respecto a este versículo me encontré con esto. Dios te sustenta a ti. Es la promesa del Salmo 23. Dios me sustenta. Y me ayuda a encontrar todo lo que yo necesito para vivir. Él me sustenta, sí. El Señor me sustenta, sí, Él me sustenta. Pero también el Señor me ayuda. O sea, el sustento de Dios no es que te lo dé todo masticado a ti. El sustento de Dios consiste en que Él te ayude a encontrar lo que tú necesitas para poder vivir. Cuando una persona se dispone a ser oveja de Dios, el sustento de Dios para esa persona en todas las áreas, a nivel... Vamos a empezar a hablar de todas las áreas, porque es que nosotros no somos simplemente un paquete. Tenemos diferentes áreas dentro de nuestra vida, no somos una cosa, tenemos áreas. Está el área emocional, está el área sexual, está el área familiar, personal, económica, son áreas que están en nuestra vida. Y dice que Él es el que sustenta mi vida, según el pastorado, Él sustenta mi vida. Y dice que el sustento de Dios consiste en guiarme a mí, en ayudarme a encontrar lo que yo necesito, no lo que yo deseo, lo que yo necesito. El pastorado consiste en que Él me ayuda a encontrar lo que yo necesito para ser sustentado en todas las áreas de mi vida. En todas. ¿Está mal estar enamorado? No, no está mal. Él quiere. De hecho, el Señor instituyó la familia, la unión entre parejas de diferente sexo. El Señor la estableció, hombre-mujer. Él estableció esto. El Señor quiere que las personas se amen. Si no estuviera interesado en esto, no existiría un libro como Cantar de los Cantares en la Biblia. No estaría. No hubiera permitido el Señor que eso quedara dentro de la Escritura, dentro del canon bíblico. Esto es permitido por Dios, mas Dios no le da a una persona lo que su deseo quiere. El Señor le da a la persona lo que ella necesita en esa área, a nivel emocional y sexual. El Señor guía, el sustento de Dios es llevar a la persona a que reciba lo que necesita en esa área, no lo que desea. Porque muchas personas andan deseando cosas medio raras, andan deseando lo que no tienen que desear, por causa del irrespeto y por causa de no tener límites de santidad. Andan deseando lo que no les corresponde desear, lo que no es para ellos. Y esto es complicado, porque ojo, y cuidadito con desear lo que ya le pertenece a otra persona, eso es aún más delicado. Cuidadito con meterse en relaciones de pareja para desear lo que ya es de otro. Cuidadito con eso, porque Dios desaprueba y reprende este tipo de prácticas. Entonces, Él nos ayuda a encontrar todo lo que necesitamos para vivir y dice que juntamente con esto Él nos entrega descanso y nos entrega paz. Dice que Dios cuida de nosotros cuando enfrentamos situaciones peligrosas. ¿Y cómo Dios puede guardarnos cuando enfrentamos situaciones peligrosas? Y es que las enseñanzas de Dios son las que nos guían y nos guardan. Es en sí la palabra de Dios la que te guarda a ti del peligro. ¿Cómo una persona puede enfrentar una situación peligrosa si de hecho, lo que está pasando ahorita mismo, ustedes porque quizás no están mirando el mundo espiritual, porque quizás solamente están mirando el plano físico, pero si ustedes pudieran contemplar más allá, en lo espiritual y vieran lo que está pasando en el reino espiritual ahora mismo en este lugar, ustedes podrían ver que nosotros estamos metidos en un campo ahorita de guerra. Hay una guerra.
Se está librando alrededor nuestro una guerra y es una guerra espiritual. Pero como caminamos hacia la carne y miramos solo lo que podemos ser tangible y no entendemos que hay una realidad que es superando la física que estamos viendo y es espiritual, hay un conflicto. Entonces yo aprendí a que Dios nos guarda a enfrentar situaciones peligrosas. ¿Y cómo nos puede guardar Dios? En medio del conflicto espiritual, aquí hay ángeles y demonios, así como la película, ángeles y demonios. Se está peleando, se está librando una batalla y la batalla que se está librando es por su salvación. La suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la mía. Hay una guerra que se ha desatado ahora mismo y es por salvación, porque nuestra alma pertenece a Dios y debe ser salva. Y hay una guerra constante que tenemos que estar librando. Y dice que Él nos ayuda a enfrentar los peligros, y es que la palabra de Dios es la que nos guarda a nosotros, es la palabra de Dios la que nos guarda cuando estamos pasando por momentos de peligro. Entonces, quiero que miren ustedes, porque hablábamos la semana pasada sobre lo que era ser una oveja y un cabro, un cabrito. Y veíamos cómo se parecen, tienen similitud, ¿cierto? En su parte física hay cierta similitud, pues podemos mirar y son hasta parecidos los animalitos. Pero en esencia son totalmente diferentes. Cabro es cabro, oveja es oveja. Y Dios nos mandó a llamar ser ovejas, no cabros, ser ovejas, no cabros, ovejas. Entonces yo quiero que ustedes ahora, con esta pequeña o larga introducción, vayan al libro de Hechos capítulo 12, verso 1 al 3. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Voy a leerlo en esta ocasión otra vez en la NBI. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Pero, vamos a parar ahí. Dice que el rey Herodes hizo arrestar, apresar, los puso en la cárcel a muchas personas o algunas personas de la iglesia. Los hizo arrestar. Y dice que el objetivo de ese arresto era que las personas fueran maltratadas. Miren, aquí hay tantas cosas en la palabra que tiene que ver esto con el pastorado. Tal vez más de uno no va a lograr en este punto conectar. ¿Qué tiene que ver esto con el pastorado? Con Jehová es mi pastor y nada me faltará. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Jesús vino, según Isaías 61 y Lucas 4, por cuanto me ungió Dios para... Ay, me mandó el pastor la canción, para que te la dé. ¿No te la mandó? El Señor vino con un aceite para liberar a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel, para sanar los corazones heridos. Para eso vino Jesús, ¿sabían eso? Si quieren saber usted que vino Jesús, parte de lo que Él vino a hacer está plasmado en Isaías 61. Otra parte está plasmado en Isaías 53. Vino a liberar a los cautivos y a sacar a los presos de la cárcel. Herodes, el rey Herodes, el que mandó decapitar a Juan el Bautista, Herodes, el rey Herodes que estaba en ese momento reinando y gobernando, persiguió a algunos cristianos para meterlos en la cárcel y en la cárcel maltratarlos. O sea, iban a la cárcel y no solamente iban como presos, sino iban a ser maltratados, golpeados, humillados, esclavizados. Era lo que buscaba el rey Herodes. Herodes es antagónico a lo que es Cristo. Ustedes saben que cuando Herodes mandó llamar a Jesús antes de la crucifixión, él esperaba era un showman. Y Jesús no hizo nada delante de él, porque Él no se mueve por show de hombres. Él no se mueve para cumplirle caprichito a nadie. Él no es un títere, Él no es un actor. Y Herodes, en su lúdica, él creía que iba a llegar Cristo, Jesús, a hacer milagros y cosas mágicas delante de él. Él no hizo jamás eso.
Jesús no lo hizo porque Él no venía a eso. Él venía era a morir por nosotros y a salvarnos. Entonces resulta que Él llevó personas con el fin de maltratarlos a la cárcel. Dice, a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Esperen un momento, ya se puso más serio esto. Se puso más complicado el asunto. Se puso más complicado ¿en qué sentido? No es que solamente los llevaba a la cárcel para maltratarlos, no. Es que ya estaba bajando cabezas de cristianos, de siervos de Dios. Dice que se llevó a Santiago, el hermano de Juan, y lo mandó a matar a espada. Lo mandó a matar. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Al ver que esto, imagínense el pueblo judío, dice, al ver que esto le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Se llevó a Pedro y bueno, el arresto de Pedro culminó en un milagro muy grande. Ustedes tal vez lo han leído. ¿Qué era lo que estaba haciendo Herodes? Persiguiendo en sí a la iglesia. Eso era lo que hacía Herodes. Dice en Juan 10 que el pastor vino a dar su vida por las ovejas. Vino a dar una vida y una vida en abundancia. Pero el ladrón vino a robar, matar y destruir. Ahora, ya les voy a decir para dónde vamos. Hechos 13, versículo 1. Siguiente capítulo, versículo 1. Dice, en la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros. ¿Qué nombró? Profetas. Un profeta y un maestro sale del rebaño. Un profeta y un maestro primero es oveja. Un profeta y un maestro es un don de Jesús a la iglesia. Los que estudiaron en teología saben lo que yo estoy hablando. Profetas y maestros. Alguien que fue formado como oveja y ahora hace un servicio para Dios dentro del rebaño. Bernabé, Simeón, apodado el negro. Me gusta, le decían el negro. Oiga, negro. Vení, negro, para acá. Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Qué tiene que ver esto, por Dios? En el mismo palacio donde se crió Herodes con toda su promiscuidad, con toda su vulgaridad, con todo su desorden, en ese mismo palacio había crecido junto a él Manahem, un hombre que aunque Herodes y Manahem se habían criado juntos, entre ellos dos había una gran diferencia. Y es que Herodes perseguía a la iglesia y al rebaño de Dios para matarlos, para atormentarlos, y Manahem era parte del rebaño que servía a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Juntos, pero no revueltos. Cabro no es lo mismo que oveja. Cabrito y oveja no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Voy a leerles más. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Ustedes vienen conmigo y acá van a leer Biblia. Acá yo no les voy a hablar de autosuperación ni de cosas mías. Yo acá hablo lo que la palabra es, pura palabra. Acá nos movemos es por la palabra de Dios. Porque para palabras de hombre sobra tiempo. Dice Mateo 13, 24 al 30. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Esta es la TLA, para que lo busquen ahí más sencillo. En la TLA, Mateo 13, 24 al 30. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas,
los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Los discípulos no entendían esta parábola, quizás muchas personas todavía no la entienden. La explicación está en el versículo 36 al 43. Lo llamaron y le dijeron: ven, ven, ¿qué es eso? Explícanos la parábola de la cizaña, por favor. Y el Señor les dice: les voy a explicar. El dueño del terreno es el Padre. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo dice el Salmo 24. El dueño del terreno es el Padre. Dice: el sembrador soy yo. O sea, hablando de Cristo, y antes había hablado la parábola del buen sembrador. Dice: el que siembra el trigo soy yo. El dueño de esto es el Padre. Los trabajadores son los ángeles y la semilla de trigo son los hijos de Dios, la cizaña, los hijos de Satanás, y el enemigo es obviamente Satanás. Luego dice, más adelante explica, o sea, lo explica claramente en estos versículos. Me impacta, porque el dueño del terreno manda que se siembre trigo en su terreno, ovejas. Nos compara el Señor con ovejas de su prado, nos comparó con el trigo. Hay muchas comparaciones que el Señor hace de nosotros. Nos hace comparaciones con ciertas cosas para que entendamos qué somos en esta tierra. El que no tiene identidad de hijo, de oveja, de trigo, va a estar haciendo lo que no le conviene en la vida. El que no sabe a qué vino ni por qué vino a esta tierra, va a estar haciendo cosas incorrectas todo el tiempo. Es necesario que usted se ubique en algo y entienda: usted es oveja, usted es trigo. Usted no fue llamado a hacer otra cosa, entonces tiene que de ahora en adelante ser lo que Dios quiere que usted sea. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para que el Señor sea mi pastor y yo sea su oveja, yo tengo que ser trigo. No hay un término medio. Con Dios o se es o no se es. Veía yo la historia de Mike Tyson, que lo llamaron en algún tiempo la bestia. Le pusieron el nombre de Iron, la bestia. Porque el tipo, a todo el que se le paraba enfrente para pelear, lo dejaba noquear. ¿Han visto la historia del boxeador Mike Tyson? Súper joven, empezó a boxear siendo casi un niño. Y llegó a la cima de su carrera en pocos años, un jovencito de 24 años tendría, invicto. A todo aquel que él agarraba, lo noqueaba y era el campeón y estaba invicto. Pero había un problema con él. Aunque externamente él seguía siendo un boxeador, aunque externamente él seguía siendo un campeón, aunque externamente él seguía siendo el vencedor, había algo dentro de él que no estaba bien. Y era un tema de adicciones. Miren, yo no confío, de verdad, si ustedes de pronto, yo no confío en una persona que tiene adicciones, que tiene vicios. Es difícil, porque una persona por un vicio vende al que sea, regala al que sea, se vende a sí mismo y vende lo que sea. Cuando una persona tiene un tema de adicciones, de hábitos destructivos en su vida, es una persona en la cual es imposible confiar. Es imposible, por el tema de las adicciones, porque una adicción
muestra sobre alguien que algo le controla, no que él controla las cosas, sino que cosas externas a él le controlan. Entonces me impacta ver la historia de Mike Tyson en este punto, donde llevaba un buen tiempo, unos años invicto, y estaba en la cúspide, y se van a Japón, pagan una millonada por una pelea, y las apuestas eran $42 a 1 contra Douglas, Buster Douglas, el contrincante, que iba a ser su compañero de pelea en el ring. Y las apuestas la gente daba, por cada dólar que la gente le apostaba a Douglas, había $42 a favor de Mike Tyson. Todo el mundo decía, está aquí el campeón, va a volver a levantar las manos en victoria, acá está el campeón con nosotros. Lo que la gente desconocía en el público en general, desconocía era su ser interior, lo que él llevaba dentro. Dice él, cuenta que en el mismo hotel donde él estaba con su señora, la mandaba de compras a ella. Y todo ese dinero que manejaba de una mujer, para una mujer, ir de compras es algo genial, es hasta terapéutico. Cuando una mujer tiene dinero para comprar y sabe que puede comprar, eso es una terapia, eso es genial. Es rara la mujer que no le gusta ir de compras cuando puede hacerlo, eso es extraño. Las hay, muy pocas las hay. Pero el común es que las mujeres amen hacer compras. Y entonces la esposa se iba de compras y él la mandaba, barra libre, tarjeta libre, vete de compras, y ella se iba de compras. Mientras ella se iba de compras, salía por el lobby del hotel, él agarraba y bajaba unos cuartos y ahí tenía una de sus amantes en el mismo hotel. Bajaba y tenía una de sus amantes, a donde iba con su señora. La señora le pide el divorcio. Ahí empieza el declive. La noche anterior a la pelea con Douglas, este hombre se emborrachó, trasnochó y estuvo con 24 prostitutas. Hizo una fiesta, una orgía, con 24. Era un hombre que no paraba en sus excesos, era una persona que no se gobernaba ni tenía dominio propio. Y resulta que lo que tú no logras vencer, a ti te vence. Lo que yo no logro dominar, a mí me domina. Por eso dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Y me impacta ver que mientras él está en esta actitud, Douglas, la mujer que le ha dado un hijo a él, está peleando en una clínica contra una leucemia terminal. La mamá de su hijo está peleando. Su esposa, porque él tenía una esposa, se había divorciado de su esposa, pero antes de eso él había tenido un hijo con esta otra mujer, y la mujer que le había dado un hijo estaba peleando contra una leucemia. 3 días antes, la mamá de él muere, la mamá de Douglas. Douglas decía a todo el mundo, mi hijo algún día va a vencer a Mike Tyson, mi hijo va a ser el que lo va a enfrentar y lo va a vencer, y eso era algo como ridículo para la gente. El papá de Douglas había sido boxeador y había sido un boxeador de muy bajo rango, no había sido una persona muy eminente en su deporte. En el 76 logró una gran victoria, pero no fue trascendental. Ahora, yo quiero decirles algo a ustedes que pensaba yo cuando veía toda la historia, y es, Douglas va a pelear basándose en un deseo del corazón de su mamá, una motivación. Douglas va a pelear porque aprendió viendo a su papá peleando, pero el papá no fue un gran vencedor. Nosotros, como hijos de Dios, peleamos contra Satanás desde la victoria. Y si una persona puede pelear y vencer teniendo un papá que no ha sido el completo vencedor y puede vencer, ¿cuánto más nosotros que peleamos contra el enemigo, no en el ring de igual a igual? Nosotros peleamos, pero peleamos desde la victoria. Y esto es algo que atraviesa mi corazón.
Entonces la mamá dice, este va a ser el que vence, este va a ser, mi hijo algún día va a vencer, y la mamá se muere. Él llegó enfermo a Japón, tuvo una fiebre tan impresionante que le tocó tomar antibiótico durante 24 horas seguidas, porque estaba supremamente fiebrado y enfermo, y acaba de enterrar a su mamá, y tiene que viajar hasta Japón para enfrentarse al campeón del mundo, al campeón, al rey, a la bestia, al hombre de hierro, al que nadie ha vencido. Y él dice, porque Mike Tyson hace lo que casi siempre podía hacer, que era de un solo golpe noquearlos, y tira al suelo, tira lona a Douglas y empieza el conteo, 10, 9, y empezó el conteo. Y casi por terminar el conteo, Douglas se levanta, y cuando se levanta a pelear, Tyson lo pone contra las cuerdas y dice, ¿por qué no se quedó en la lona? O sea, es que ya casi que levantaba las manos en señal de victoria, ya casi las levantaba, y todo el mundo estaba ovacionado. Los que habían apostado 42-1 creyeron que ya la plata estaba embolsillada, veían una victoria segura. Pero cuando empieza el conteo, se levanta el hombre y lo va contra las cuerdas y empieza a pegarle y a pegarle más duro. Tyson empieza a darle más duro a Douglas, lo pone contra las cuerdas y empieza a golpearlo aún más duro, y más fuerte, y más fuerte. Y es impactante ver eso, porque en este momento este muchacho, Douglas, que es, según todos los pronósticos de los comentaristas y expertos en este deporte, decían que era imposible, no era. Hay algo que yo aprendí también en medio de esto y quiero compartirlo con ustedes, y es cuando Satanás ve que nosotros somos ovejas y peleamos desde la victoria, ¿verdad? Cuando Satanás te tira a ti a lona y te da un golpe y tú te le levantas a él de ese golpe, Satanás va a lanzarte contra las cuerdas para tirarte a un golpes más fuertes, queriendo derrotarte. Acá se habla de permanecer y ser perseverante como oveja de Dios, porque es una estrategia de Satanás. Cuando él ve que alguien se le dio y ya lo daba por muerto, y la persona se levanta en el último momento del conteo y dice, yo me paro firme con Dios, yo sigo adelante, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire, prepárese, porque Satanás, si usted siente que le han venido golpes y más golpes y se siente en esa encrucijada, entienda algo, Satanás tiene miedo, porque sabe que usted está peleándole desde la victoria. Amén. Y la victoria fue en la cruz. Amén. Entonces, aquí yo veía algo, y el hombre, después de que está contra las cuerdas, empieza a pelear contra el otro, y Mike Tyson cae, y empieza el conteo regresivo, y Mike Tyson no se pudo parar. Peleó con un ojo cerrado, porque eran tan brutos los que estaban con él. Cambió de entrenador por este señor, el que sale en todas las películas de boxeo y todos el del pelo blanco, que se llama Don King. Y este señor no corrigió a Tyson. La gente decía después que a Tyson lo veían más en las discotecas y con prostitutas que en los gimnasios. Mire, y el entrenador que él tenía antes lo tenía entrenando, trotando, ejercitándose, corriendo, dándole leña, porque la leña es buena. Por eso el pastor tiene que quebrar muchas veces la pata de la oveja. La leñita es buena. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que la corrijan. Lo que pasa es que a la gente no le gusta un sermón como estos, prefieren ir a lugares donde les hablen acerca de prosperar, otro tipo de mensajes. A la gente no le gusta el palo. Y a él no le gustaba el palo que le daba su entrenador anterior, y él estuvo con este otro señor más famoso, quien volvió del deporte un negocio. Y resulta que por falta de disciplina, por falta de corrección, este es el pastorado de Dios sobre nuestra vida, perdón, es que tenemos un entrenador, es que tenemos un pastor, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Esto es importante entenderlo.
Porque siempre Satanás va a llevar a una persona que se independice y se rebeldice contra su mentor. Muchos pensamientos a la gente le llegan contra el pastor que los está mentoreando cuando el pastor los corrige. Cuando el pastor tiene que llamar la atención sobre algo, decir, mira, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Y la gente busca esa independencia y buscarse a alguien que le alabe y que le lleve la idea en absolutamente todo lo que la persona quiere. Y esto fue la caída, el principio de la caída de este hombre, el principio de la caída de Tyson fue el cambio de entrenador. Se le salió de las manos al entrenador, al que lo corregía, al que lo ejercitaba, al que lo llevaba por buen camino, se le salió de las manos y buscó otro entrenador y ahí estuvo. Dice que estuvo peleando con un ojo cerrado porque en la esquina donde él estaba, los de la esquina ni siquiera tenían hielo. O sea, estaban tan convencidos de la victoria que ni siquiera tenía hielo para ponerle a él. En la esquina no había nada. Les tocó buscar un guante de enfermería y llenarlo con agua fría. Algo frío, pongámosle agua fría. ¿Quién tiene algo frío? No tenía ni siquiera hielo para ayudarle a desinflamar el ojo. Y con un ojo cerrado. Y fue vencido. El vencedor fue vencido y humillado en público. Por causa de lo que él traía adentro. Dos boxeadores, uno que se ejercitó y está pasando por lo más doloroso de su proceso, porque en el mayor momento de dolor nosotros podemos producir para Dios cosecha de bendición. Es en los momentos donde nosotros pasamos por tantos, cuando uno se siente tras las cuerdas, perdí mi mamá, pasó esto, la mamá de su hijo enferma, todo el mundo en contra de él abucheándolo porque estaban vitoreando al famoso. Y contra todo pronóstico, él saca fuerzas de debilidad, y de las cuerdas se le sale al otro y puede prevalecer. ¿Por qué? Sacó una motivación. Lo primero, el papá que él tenía. Yo digo, si él pudo motivarse por el papá que había sido un boxeador de bajo rango, ¿cuánto más nosotros que tenemos un papá que venció, que tenemos al príncipe de los pastores como guía de nuestra vida? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? La diferencia, dos boxeadores, uno con una esencia limpia, con un cuerpo limpio, con una integridad como deportista, uno con una esencia limpia y otro con un veneno adentro, con veneno. Es necesario que como ovejitas nosotros empecemos a entender las cosas y cambiemos nuestra manera de actuar y de ser. Es necesario que ahorita mismo empecemos a cambiar la manera como nos estamos alimentando, porque las ovejas comen el pasto que el pastor les da, no el pasto que se les da la gana. Usted no puede escoger su entrenador, usted no puede huirle. Mire, hay procesos que la gente le huye aquí y se los encuentra más adelante. La gente le saca el quite a muchas cosas, pero a Dios nadie puede engañarlo. Y es impactante ver esas historias de vida porque uno a través de todas estas cosas aprende. Y dice que uno era trigo y el otro era cizaña. Uno estaba creciendo sano y entrenándose sano y el otro era un cabro alocado. No era oveja, era desobediente. Y miren, voy a explicar aquí algo más. Dice, mientras todos dormían, vino y puso semillas de cizaña dentro del campo del trigo. Porque Satanás va a buscar atacar, no cuando una persona está fuerte, caminando con Dios fuerte, en oración, en santidad. Satanás puso la semilla en el campo, dentro de las ovejas, dentro del trigo, cuando todo el mundo estaba durmiendo. No nos podemos dormir. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra, velen, oren, manténganse alerta. Dice también, no ignoren las maquinaciones de Satanás, no confíen, es que a mí jamás me pasará, es que yo sí, eso es para otro, yo sí no lucho en esto, yo sí no. ¿Y sabe que ahorita mismo está luchando? Y ahorita mismo está luchando. Ahora mismo lo está luchando y el Espíritu Santo muestra absolutamente todo. Yo jamás lucharía en eso y resulta que ahorita está luchando. Entonces, nosotros
tenemos que saber de qué nos alimentamos y nos llenamos. Dice que mientras todos estaban durmiendo, Satanás busca atacar a las personas cuando bajan la guardia. En los momentos de mayor vulnerabilidad es cuando los atacan. Cuando el tipo se levanta y está vulnerable, lo pone contra las cuerdas para darle más duro. Porque Satanás busca atacar al que está débil. Cuando la persona dejó de orar, cuando la persona dejó de tener devocional, de comunión con Dios, viene Satanás para atacar. Cuando la gente se duerme, no nos podemos dormir, tenemos que estar pendientes. Ahora, dice aquí más adelante que entre las semillas puso semillas de cizaña, ¿Y por qué el enemigo no vino más bien y agarró el trigo, las semillas de trigo y las arrancó y las pisoteó? O sea, ¿no era más sencillo para Satanás arrancar todo el trigo y botarle una caneca? Igual entró de noche y todos estaban durmiendo. ¿Por qué se metió y puso entre el trigo? Le voy a decir algo. Porque nosotros somos trigo, pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Porque él sabe que tenemos un dueño y Satanás no puede tocar el trigo. Él puede meter dentro del trigo cosas, semillas de cizaña, pero en sí, él no puede tocarte a ti. Él no tiene autorización para tocar el trigo de Dios. Si tú eres trigo, si tú eres oveja, escucha esto, Satanás no puede tocarte a ti. Entiende esto, Satanás a ti y a mí no nos puede tocar porque somos trigo, porque somos ovejas. Pero Satanás sí va a poner semillas dentro del trigo de cizaña para buscar debilitarnos. Satanás busca primero debilitarnos para luego dar con más contundencia. Él busca debilitar tu fe. ¿Tú crees que es en vano? Tantos procesos, tantos golpes, tantas situaciones que uno a veces tiene que atravesar, tantos dolores, tantas tristezas. Y miren, Satanás busca debilitar a las personas en la fe. Satanás busca debilitar a su pueblo, el pueblo de Dios. Busca debilitarlo, porque algo que hacen las semillas de cizaña dentro del mismo campo es empezar a robársele los nutrientes al trigo. Inutilizar el pedazo donde el trigo está recibiendo y alimentándose de los nutrientes. Eso hace la cizaña. Dice que cuando las semillas de trigo produjeron espigas, fue cuando las semillas de trigo produjeron espigas. Cuando hay fruto en una vida, mire, cuando una persona logró vencer muchos miedos, muchas inseguridades, muchos temores, muchos fracasos, cuando una persona logró vencer fracasos, miedos, temores, inseguridad, cuando la persona logra superarse y tener fruto y empezar a dar esas espigas, ese fruto, cuando la persona, es cuando se nota la diferencia entre lo que es cizaña y trigo, porque ¿saben cómo le llaman a la cizaña? El trigo falso. Porque en esencia, así como las cabras y las ovejas son parecidas, el trigo y la cizaña se parecen. La diferencia es que el trigo, como empieza a crecer para dar fruto, el trigo por el peso del fruto de las espigas que produce, él se dobla. Por eso fue que José tuvo ese sueño. Las espigas, cuando tienen fruto en ellas, se doblan. ¿Quiere que les diga qué quiere decir esto? Una oveja de Dios debe ser humilde. Ayer hablaba con una persona y me decía sobre ciertas situaciones y me preguntaba, ¿y usted qué sintió cuando pasó esto y esto en tal año y tal cosa? Y yo le decía, en ese momento me dolió. Y la verdad me puse a llorar. Fue algo muy triste y vergonzoso, la verdad, esa situación que me pasó a mí. Y decía, yo no sé, yo qué haría en su lugar. Yo le decía, mi corazón está sano. Me dolió en ese momento, pero mi corazón sanó en el momento y mi corazón sigue sano. ¿Usted qué piensa? Y la persona pensó que yo iba a desbocarme a hablar en veneno. Y es que yo le dije, no, mi corazón está sano. Mi corazón ha sido sanado y restaurado por Dios. Yo no tengo, porque la capacidad de perdonar es lanzar fuera la ofensa. Si yo me quedo con eso, yo me enfermo. Y me decía, yo sí no me aguanto nada de nadie. Cuando usted mire una persona tan reactiva, que vive reaccionando y enojándose y siendo grosero por todo, esa persona es cizaña, pura cizaña, es cizaña.
Porque el trigo se dobla, tiene la capacidad de doblegarse ante Dios, de humillarse cuando comete un error, de pedir perdón, de reconocer sus faltas, de reconocer sus errores. Al trigo verdadero no le cuesta reconocer quién es el grande. Al trigo verdadero no le cuesta humillarse cuando tiene que humillarse, reconocer. Y entre más fruto tiene una espiga de trigo, entre más tiene, más peso, más carácter, más humildad. Esa es la característica de la gente grande. Grande no es el que se hace grande, el que habla grande, es que usted no sabe quién soy yo. A mí qué me importa. Es que el fruto es el que lo demuestra. Ay, es que usted no sabe. No me vale. En serio. Es que el fruto habla. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la Biblia que contra estas 9 cosas no hay ley. no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene ese fruto, es capaz de reconocer, de cambiar, de doblegarse, de mantenerse humilde. Ese es el ejemplo de Douglas, humilde. Iba, dice que tenía temor, se iba a enfrentar a la bestia, tenía miedo. Y dice, ¿y usted cómo logró? Yo quería en primer lugar sobrevivirle al loco, a la bestia. Dice, ¿usted cómo lo logró? Yo quería sobrevivir, al menos la humildad. El otro hablaba grande y entró como un artista, ustedes lo vieron, después de tener una orgía con 24. ¿Ah? Y entra grande. Empezó, y luego le preguntan a Tyson, ¿y usted qué hizo? Mientras Douglas estudiaba en video las peleas de Tyson para mirar cómo por dónde entrarle, por dónde contraatacar, por dónde pegaba, mientras él entrenaba y analizaba todo, el otro se confió. Dice, la verdad yo ni siquiera me tomé el trabajo de mirar las peleas de él, ni siquiera sabía cuál era su técnica, yo no me dediqué a estudiarlo, la verdad no, pues es que se dedicó a estudiar otras cosas, estaba haciendo de todo, menos hacer lo que tenía que hacer. Entonces, el trigo, el que tiene, mire, por más de que en tu campo donde tú vives te hayan sembrado cizaña, yo decía, ay Dios mío, gracias. Por más que donde tú estés plantado, produciéndole cosecha a Dios y tú te mantienes ahí, por más de que te hayan puesto cerquitica de ti un poco de cizaña, Satanás vino a ponerte cizaña cerca, por más de que a ti te la pongan, eso no altera tu esencia, el trigo no deja de ser trigo, el trigo no pierde su esencia, tenemos esencia de oveja, por más de que haya cizaña, seguimos siendo de Dios. Nada puede alterar nuestra esencia. El trigo no deja de ser trigo. Nosotros le pertenecemos al dueño. El dueño del campo es el Señor. Y por más de que haya cizaña, ok. Dice él que dejaron que crecieran juntos. Porque él les dice, pilas, no me arranque porque sabe que la van a embarrar. Se parecen tanto que de pronto me arrancan también el trigo. Dejémoslo ahí. O sea, el Señor nos permite estos escenarios donde hay cizaña, donde la gente te ataca, donde la cizaña te menosprecia, la cizaña te puede gritar cosas feas, la cizaña te persigue, la cizaña es hiriente, la cizaña es ofensiva, la cizaña es rebelde. Y el Señor nos permite como trigo que haya cizaña cerca. Pero eso no puede alterar nuestra genética del reino. No tiene autoridad, no tiene autorización. No hay nada que legalice y certifique más a una espiga de trigo que cuando está dando fruto. Eso es lo que en realidad habla por nosotros. Ay, no, somos iguales, estamos aquí todos juntos. Somos espigas muy parecidas, discúlpame. Pero hay una gran diferencia. Nos parecemos, dos boxeadores nos parecemos, pero la esencia que llevamos dentro es muy diferente, porque ni hay peso, porque ni hay carácter en este punto, porque ni hay fruto. El fruto del Espíritu Santo está en mí. Nos parecemos, pero no somos iguales. Ahora, fíjense ustedes que Satanás ataca siempre la cosecha cuando hay fruto. Antes no. Nunca un ladrón se va a entrar a un lugar vacío que no tiene nada para ofrecer. Nunca roba nada. Es muy extraño que a un indigente le roben algo de valor. Es extraño que a un habitante de la calle venga y le roben, porque no hay cosas de valor en sí en él. Buscan entrarse a las casas para desocupar objetos de valor, sacar objetos de valor. Entonces, nosotros debemos entender por esta palabra
por esta palabra, que muchas personas dicen, voy a sacar a mi hijo de este entorno, voy a sacar a mi marido de este entorno, que no se junte con fulano, que no se junte con que el primo es una porquería, que no... Miren, el Señor mismo dice, el trigo y la cizaña crecen juntos. No hay mejor momento para que se revele que tú eres trigo que cuando el fruto habla por ti mismo. No hay mejor momento que muestre la lealtad de alguien cuando está envuelto en una situación que es adversa y contradictoria. No hay un mejor momento para demostrar quién es leal. No hay un mejor momento. No hay mejor momento que cuando se crece en medio de la cizaña. No hay mejor momento que cuando tú estás en medio de gente desleal, demostrar que tú sí eres leal a Dios, que tú sí eres fiel, que tú eres trigo. No hay un mejor momento porque cuando, si todos fuéramos solamente trigo, no, pues sería más fácil. Sí, no te pido que los quites del mundo, dijo Jesús, sino que los guardes del mal, porque iba a haber cizaña entre nosotros. Se parece, pero no es. Hay cizaña. Mire, vamos a solamente para ya terminar con esta parte de ser oveja, de ser trigo, para que se pueda cumplir la promesa, tiene que haber, acá hay un mandato inmerso que muchas personas desconocen, tal vez o pasan por alto. Para que nada me falte, yo tengo que ser trigo, tengo que ser oveja. Hay unas similitudes en su morfología, en su parte física, pero hay cosas que son bien diferentes entre el trigo y la cizaña. El trigo sirve de alimento, el trigo alimenta, el trigo nutre, el trigo promueve el crecimiento al que lo come. Embarnece un poco, engorda un poco, ponga a comer. A ver qué pasa con el trigo. El trigo embarnece, engorda. El trigo alimenta. El trigo se dobla cuando trae fruto, que lo dije ya. El trigo cumple el propósito del dueño. Eso es el trigo. Ahora, ¿usted es trigo o es cizaña? Algo que hace que se diferencien bastante es el peso. Porque aunque la cizaña produce unas espigas, esas espigas son veneno. Dice que la cizaña tiene un agente químico que se llama tilumina. Y este agente químico produce en el que lo ingiere. Si se equivoca usted metiéndose con la persona incorrecta, ya. Tiene un químico que aquel que lo ingiere le produce intoxicación, náuseas. Por eso el Señor dice, a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Náuseas, parálisis, y en muchos casos, si no se atiende, puede producir hasta la muerte. El veneno es fuerte, el de la cizaña. Por eso la gente dice, ay, tan cizañero. Ay, no era tan cizañero aquel o que. Cizaña es veneno. Dice la Biblia que cuando hay una raíz amarga en una persona, todo lo que toca lo contamina. ¿Usted cizaña o usted es trigo? Usted es un cabrito o usted es una oveja, pero no hay un punto medio. Es que un día soy cizañero y otro día soy trigo. Oye, es que un día soy cabro, me dio por darme las de... Y otro día soy una ovejita mansa, oveja mansa. Y al otro día se le alborotan, se entra en contacto el cable que hace masa y que no está bien aislado, y entonces explota y se toma la pócima del monstruo. ¿Se acuerdan de Piolín? Todos viernes cuando se tomaba la pócima del monstruo era un loco. Hay gente que dice, hoy un día soy Piolín y me tomé la pócima del monstruo. O soy oveja o soy cabro, pero no es aquí y allá. O soy trigo o soy cizaña para que el Señor sea mi pastor. Ahora, la cizaña, como carece de fruto y de peso, siempre se presenta erguida. Por eso dice, no los arranquen todavía, están creciendo juntos. Todavía no es tiempo de arrancarlos. El momento de la cosecha, el momento de venir a buscar fruto en las personas es el momento que hace la diferencia entre uno y otro. Es en el momento en que se necesita que se haga evidencia el fruto del Espíritu en una vida, lo que muestra si la persona es trigo o es cizaña. Porque el que tiene fruto se está doblando por el fruto, por el peso. Pero la cizaña siempre como quiera se mantiene como muy orgullosa, erguida, hueca, porque es hueca dentro,
porque trae veneno adentro, es hueca, no produce, roba, le roba los nutrientes al trigo. Ahora, nosotros tenemos que identificar aquí algo. ¿Cómo está la gente que se acerca? Yo quiero saber, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿Cómo está la gente que llega a su vida? Todo aquel que habla con usted, porque es que hay gente que tiene una capacidad demoníaca para acercarse a ti y drenarte tu paz. Hay gente que te vive sacando de la paz, del gozo, del amor de Dios. Hay gente que tiene como esa capacidad de venir a drenarte, que con solo 2 palabras que cruzan contigo como que tú estás acá y tienden a bajarte de nivel, como a golpearte. Todo lo que toca la cizaña lo envenena, lo contamina. ¿Tú eres trigo o eres cizaña? Porque todo el que se acerca al trigo se alimenta, sale en paz, sale en gozo, se siente más fuerte, se siente desafiado, se siente feliz. Todo el que se acerca al trigo sale bendecido de una o de otra manera. Pero el que se acerca a la cizaña sale cargado, sale adolorido, sale amargado, sale frustrado. El que se acerca a la cizaña. ¿O qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es cada uno de nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque lo que toca el trigo lo prospera, lo que toca la cizaña lo maldice. ¿Qué es usted? Porque dice la Biblia que el Señor en el momento de la cosecha agarra los manojos y le dice a los ángeles, que son los trabajadores, agarren la cizaña y la mandan para el fuego y el trigo va para mi granero. El granero tipifica la vida eterna con Dios. Y el fuego, pues, ustedes ya saben a lo que se refiere. ¿Qué somos nosotros? El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Para que esa promesa se cumpla sobre mi vida, yo tengo que serle oveja y tengo que ser trigo. No te preocupes si al lado tuyo y alrededor tuyo hay mucha gente cizañera y cizaña. Tú no pierdes tu esencia. Satanás no puede tocar el trigo y tú eres trigo. Él sí va a traer cerca y va a sembrar gente cerca. Va a poner gente cerca, cizaña cerca. Pero a ti Satanás no te puede tocar. Satanás no puede tocar. El que es trigo de Dios no puede ser tocado por Satanás. No tiene autorización. Y esta parábola nos enseña esto. Esta parábola nos enseña que Satanás no tiene autorización para tocar el trigo. Él puede sembrar cizaña ahí alrededor tuyo, pero la orden, el trigo no dice, ay no, estoy rodeado de cizaña, ay no, estoy rodeado de veneno, entonces mejor me quedo pequeño, entonces ya no crezco, entonces no produzco fruto, porque estoy rodeado de cizaña. El trigo como quiera sigue creciendo, sigue produciendo fruto. De mala si le gusta a la gente y si le incomoda el fruto, a pesar de toda la cizaña que ha venido a mi vida, todos los golpes contra las cuerdas, que me caía lona y a pesar de toda la cizaña que hay alrededor, yo sigo levantándome y sigo dando fruto. Y eso a Satanás no le gusta. Pero la recompensa proviene de Dios. Amén. Vamos apenas en el primer versículo.